todos y bienvenidos a esta primera entrega de Antiensayos Peruanos. Mi nombre es Carlos Torres y como decía la presentación, hoy pienso hablarles un poco de cómo se define la pobreza oficialmente en el Perú. Este me parece un tema importante porque muchas veces los políticos, periodistas y comentaristas hablan constantemente de la pobreza y los pobres. Se dice que ha bajado bastante, se dice que estamos mejor que nunca, pero muy pocas veces alguna de estas personas dice específicamente qué es lo que reflejan estas cifras. Más aún, muchas veces se mezclan conceptos, ideas y definiciones que dejan a una persona bastante confundida. Veamos por ejemplo lo que decía la televisión peruana sobre el tema durante las elecciones presidenciales pasadas. El Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, estimó que la población peruana alcanzaría los cerca de 30 millones de personas este año. Y según el informe preelectoral de la administración 2006-2011, señala que el 34,8% de la población total peruana aún es pobre. Es decir, de esos cerca de 30 millones de habitantes, más de 10 millones de ciudadanos viven en la pobreza. Cifra que refleja que aún el Perú mantiene a la tercera parte de su población como pobres. Son peruanos que no pueden satisfacer necesidades físicas y psíquicas básicas como cualquier otro ser humano. Necesidades como alimentación, vivienda, educación, salud, acceso al agua potable. Y de esos 10 millones de pobres peruanos, alrededor de 3 millones se encuentran dentro de lo que se denomina pobreza extrema, término que usa el Banco Mundial para clasificar a la población que vive con menos de $1 al día. Esa es la realidad de nuestro Perú. Muy rápidamente podemos destacar tres cosas. En primer lugar, las cifras oficiales de pobreza en el Perú no guardan relación directa con si una persona tiene un techo adecuado, si come bien o si en su vivienda tiene agua, desagüe, luz o teléfono. Más aún, en teoría, un niño puede ser clasificado como no pobre aunque esté desnutrido y no vaya al colegio. Un segundo elemento a destacar es que la definición de pobreza extrema con la que trabaja el Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú no es la misma con la que trabaja el Banco Mundial. Por lo mismo, no es ideal mezclar las estadísticas de una institución con las de la otra, como se ha visto en este reportaje. Bueno, y finalmente cabe preguntarse por qué el Banco Mundial trabaja con una cifra de $1 al día y no con una de 2, o 3, 4 o 5. En realidad, esta cifra es bastante arbitraria. Está más orientada al público extranjero que puede entender que obviamente una persona con esta cantidad de dinero en sus bolsillos pues no va a estar viviendo bien. Pero más allá de eso es muy poca información la que contiene en sí misma. Hablar de pobreza es más complicado de lo que uno quisiera. Para comenzar, no existe una única manera de medir la pobreza que sea aplicada por igual en todo el mundo. Es más, la manera en que se la mide oficialmente en el Perú es distinta a como se la mide en México, que a su vez es distinta a como se la mide en Estados Unidos o en el Reino Unido. Las cifras oficiales de pobreza del Perú no son comparables con las de estos otros países. Y así como hay diversas maneras de medir la pobreza, también hay diversas maneras de definirla y entenderla. Y esto complica más el problema porque en realidad las instituciones que trabajan en el tema, así como los gobiernos que tratan de monitorear la pobreza, utilizan diversas definiciones que enfocan diversas cosas como exclusión social, pobreza relativa, desarrollo humano, bienestar, calidad de vida, pobreza absoluta, medios de vida sostenibles, pobreza subjetiva, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo mismo, el INEI no puede trabajar con todas estas definiciones y conceptualizaciones al mismo tiempo. Tiene que elegir una estrategia específica sobre cómo generar una cifra, una estadística concreta de pobreza para el Perú. El Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú utiliza dos criterios específicos para medir la pobreza. La primera de estas consiste en asumir un enfoque de pobreza absoluta. Este señala que existe cierta cantidad de necesidades básicas que las personas deben satisfacer para ser consideradas no pobres. En otras palabras, se considera que existe un estándar mínimo de vida específico que se puede definir a partir de ciertos indicadores. Por ejemplo, acceder a la educación primaria básica, obtener electricidad y agua potable, la ingesta de cierta cantidad de alimentos, un ingreso mínimo específico, etc. En consecuencia, si una persona logra cubrir todas estas necesidades, se considera no pobre. Por otro lado, si una persona carece de alguno de estos, se considera pobre. Un segundo criterio que se utiliza para medir la pobreza oficialmente en el Perú es el de pobreza monetaria.
Esto quiere decir que la condición de pobreza de las personas dependerá de si éstas expresan tener los recursos suficientes, valorizados monetariamente, para cubrir mínimamente sus necesidades vitales o básicas. En tal sentido, cuando el INEGI mide la pobreza oficialmente, no se fija en si las personas están desnutridas o no, si tienen una vivienda adecuada o no, o si carecen de electricidad o agua potable. Lo que hace más bien es revisar si es que las personas tienen los recursos suficientes, ya sea dinero o bienes, para cubrir dichas necesidades. Estas nociones de pobreza absoluta y monetaria que acabamos de ver nos permitirán aclarar de qué habla el INEGI cuando alude al tema de pobreza extrema. En términos oficiales, la pobreza extrema se refiere a la capacidad de las personas para cubrir la necesidad vital más básica de todas, que es el poder comer lo suficiente para subsistir. Ahora bien, siguiendo la idea de pobreza monetaria, el INEGI no se fija específicamente en si las personas están desnutridas o no para clasificarlas como pobres extremas. Lo que hace más bien es fijarse en si los hogares que encuestan manifiestan tener los recursos suficientes, ya sea en dinero o bienes, para poder cubrir sus necesidades nutricionales. ¿Cómo se establece la línea de pobreza extrema en el Perú entonces? Lo que hace el INEGI es preguntarle al Ministerio de Salud que le diga aproximadamente cuántas calorías necesita una persona para subsistir. En el caso peruano, esta cifra bordea las 2.200 calorías por persona, dependiendo si estamos hablando de Lima metropolitana, el resto urbano del país o algunas zonas rurales. Una vez que se tiene esta cifra, lo que hace el INEGI es establecer la canasta básica de alimentos que le permitan a las personas cubrir dichas necesidades calóricas. Estas también varían de región a región. Entonces lo que hace el INEGI es preguntarse cuántos gramos de arroz, carne, papas, verduras o pan necesita una persona para poder subsistir. Una vez que se tiene esta canasta básica de alimentos, lo que hace el INEGI es indagar cuánto valen dichos productos en las diversas regiones del país, cuánto vale el pan, la carne, las papas, etc. Y una vez que se tienen todos estos precios por producto, se hace la suma y esto es lo que nos va a permitir establecer la línea de pobreza extrema por región. Ahora bien, si se fijan a la derecha del slide van a ver que esta cifra implica aproximadamente que una persona gaste en alimentos unos 5 soles al día. Esta cifra contrasta bastante con el dólar al día de los que se habló en un comienzo utilizando la definición del Banco Mundial. Es más, hacia el 2010 para el INEGI había en el Perú aproximadamente 1 millón de personas en pobreza extrema más que los que había para el Banco Mundial. ¿Qué pasa con los pobres en general? ¿Cómo se identifican estos? Aquí el tema se vuelve un poco más complicado, porque si bien el INEGI para definir quién es oficialmente pobre en el Perú se fija en el nivel de gasto de ciertos sectores que se consideran vitales, específicamente transporte, vestimenta, educación, salud y vivienda, al mismo tiempo no se establece un mínimo estándar de consumo para cada uno de estos sectores. Es decir, el INEGI no establece una canasta básica no alimentaria para definir quién es pobre en el país. Esto porque en realidad sería un debate interminable. Por ejemplo, ¿cuál sería el consumo mínimo en el sector transporte para que un hogar sea considerado no pobre? ¿Tomar cuántos taxis a la semana? ¿Cuántas combis a la semana? En el tema de vestido igualmente, ¿se consideraría que un hogar es no pobre si por ejemplo sus miembros utilizan zapatos de cuero en vez de zapatos de otro material? Como ven ustedes, la cantidad de opciones no solamente es bastante amplia, sino que definir un criterio específico para separar al pobre del no pobre en términos no alimentarios se convierte en un ejercicio bastante arbitrario. Lo que se hace entonces es una aproximación monetaria. El INEGI se fija en la distribución de hogares según su nivel de gasto, desde el más rico hasta el más pobre, y lo que hace es elegir una población de referencia, conformada por aquellos hogares que mínimamente cubren sus necesidades alimentarias. Ahora bien, la idea es ver cómo es que estos hogares dividen su gasto no solamente en cubrir mínimamente sus necesidades alimentarias, sino también otros servicios y bienes básicos, tales como educación, transporte, vivienda, salud y vestimenta. Lo que se hace es la siguiente extrapolación. Si el consumo de alimentos de esta población de referencia le permite cubrir mínimamente sus necesidades alimentarias, entonces lo que ellos gasten en otros bienes y servicios básicos igualmente les permitirá cubrir sus necesidades no alimentarias de una manera básica o mínima. Esta lógica se va a entender más claramente con el siguiente ejemplo. Si la canasta básica de alimentos vale 150 soles y adquirir otros bienes y servicios básicos le cuesta a la población de referencia 2 veces lo que gastan en alimentos, entonces para cubrir mínimamente sus necesidades básicas, la población en general necesitará gastar al menos 150 soles
al mes por persona para consumir las calorías que le permitan nutrirse bien y 2 veces estos 150 soles para cubrir sus otras necesidades, lo cual lleva a que la línea de pobreza sería 450 soles por persona al mes. Siguiendo este mismo razonamiento, aunque ciertamente con un mayor nivel de sofisticación y dando márgenes de error, el INEI estableció las siguientes líneas de pobreza para el Perú hacia el 2010. Como pueden ver en la columna derecha de esta tabla, lo que ven ustedes es que la línea de pobreza puede variar drásticamente de una región a otra, porque obviamente el costo de vida en la capital del país va a ser más caro que el costo de vida en otras regiones. Bueno, la pregunta ahora es ¿de dónde salen las cifras oficiales de pobreza que publica el INEI cada año? Estas se obtienen a partir de la Encuesta Nacional de Hogares, o ENAHO, que se aplica anualmente en el Perú, y que es representativa a nivel nacional, urbano, rural y regional. Como parte de esta encuesta, el INEI indaga acerca de cómo es que los hogares han gastado en los diversos bienes y servicios básicos de los que hemos hablado anteriormente. Por ejemplo, en el tema educativo, se indaga acerca de cuánto han gastado en uniformes, calzados, libros, matrículas, apafas, etc. Ahora bien, si se fijan en la pantalla verán que no solamente interesa obtener información sobre el gasto monetario en estas cosas. También se pregunta si es que las familias han obtenido estos bienes a partir del autosuministro, por ejemplo, si es que ellos han confeccionado o tejido sus propios uniformes, si es que los libros o los útiles han sido regalados por algún familiar o amigo, o si es que han sido obtenidos a partir, por ejemplo, de algún programa social del gobierno. La idea es entonces valorizar no solamente lo que se ha gastado en dinero, sino también aquello que se ha obtenido por algún otro medio. Lo mismo se hace, por ejemplo, en el tema de la vivienda. Agua, electricidad, querosene, gas, etcétera, si es que lo han comprado directamente, si es que ha sido obtenido algún otro medio, regalado, donado o autosuministrado. Y así se van cubriendo poco a poco las diversas necesidades básicas que una familia debería poder cubrir. En consecuencia, la clasificación de un hogar como pobre, no pobre, muy pobre, será a partir de la suma del gasto monetario por autoconsumo, pago en especie o donación, que se han realizado en diversos sectores: alimentación, vestimenta, vivienda, salud, transporte, educación, etc. Una vez que se realiza esta suma, que generalmente se estima a nivel anual, lo que se hace es dividirla por el número de meses, por el número de miembros de hogar y contrastarlo con la línea de pobreza que hemos visto con anterioridad. 325 soles mensuales por persona en Lima Metropolitana y 160 soles por persona al mes en Lima Metropolitana, igualmente para pobreza extrema. Si un hogar tiene un nivel de gasto mensual per cápita que supera los 325 soles, se considerará un hogar no pobre. Si por otro lado, más bien, tiene más de 160 pero menos de 325 soles, se considerará pobre. En cambio, para ser considerado pobre extremo, tiene que tener un gasto total per cápita mensual en Lima Metropolitana de menos de 160 soles, que indica que este hogar tiene una capacidad de consumo inferior a la necesaria para cubrir sus necesidades alimenticias. Bueno, eso ha sido todo en esta primera entrega. Muchas gracias por su atención. Los veré en una próxima ocasión en la cual vamos a discutir más bien cuáles son las principales limitaciones y dificultades con esta manera de medir la pobreza y por lo mismo hasta qué punto podemos tomar estas cifras como si fuesen una medida exacta de la pobreza en el país. Hasta entonces.